Ok, nuevamente aquí tenemos un ejercicio de ley de Gauss para campos magnéticos. Y el ejercicio es el siguiente. Un cubo con aristas de longitud L se coloca como se muestra en la figura. En la región existe un campo magnético uniforme conocido por esta expresión, es decir, el campo magnético en cada uno de sus componentes vectoriales. A. Calcula el flujo a través de la cara sombreada. B. ¿Cuál es el flujo total a través de las 6 caras? Ok, lo primero que debemos analizar es la gráfica que nos dan. Lo primero que sabemos es que el cubo está alineado conforme a los ejes y que el campo eléctrico es este de aquí. Entonces vamos a separarlo en cada uno de sus componentes. Tenemos el campo eléctrico que pasa por Y, el campo eléctrico que pasa por el eje X y el campo eléctrico en Z. Y pues este ya sería el campo eléctrico, el que nos están dando. Digo, el campo magnético. Campo magnético. Entonces, ¿qué podemos analizar acá? Que el único componente que pasa por esa área es el componente en X. O sea, ni el componente en Z ni el componente en Y pasan por el área sombreada. Es decir, que el único componente de este campo magnético que nos interesa analizar de momento es el componente en X. Ahora nos están pidiendo el flujo que pasa a través de esta área. ¿Y cómo determinamos eso? Bueno, se dice que el flujo magnético que pasa por un área es igual a el campo magnético producto punto con el área. Ok. En este caso, como ya lo analizamos antes, el campo magnético, el único campo magnético que pasa por esa área es el campo magnético en X. Entonces esto quedaría como el flujo magnético es igual a el campo magnético de su componente X, producto punto, bueno, de una vez aplicamos el producto punto multiplicado por el área por coseno del ángulo entre esos dos. Y como podemos analizar, el componente del campo magnético en X va en esa dirección y el diferencial de área también va en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre esos dos? Es cero. Entonces sería el coseno de cero, que sabemos que es igual a 1. Listo. Entonces esto me queda como que el flujo magnético es igual a el flujo magnético en X multiplicado por el área. Ok, ¿y cuál es el área? Tenemos la longitud en centímetros. Pasémosla a la medida internacional, es decir, a metros, lo cual es igual a 0.02150 metros. Ahora el área es esto al cuadrado, porque es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces mi área es igual a 0.0250 metros al cuadrado, y esto es igual a 6.25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok, ya tenemos el área. ¿Cuál sería nuestra componente en X? O sea, nuestro flujo en su componente X. También nos los da el ejercicio. Porque recordemos que desde un inicio el enunciado nos dio el flujo magnético en sus componentes vectoriales. Que sabemos que este viene siendo el X, este el Y y este el Z. Pero nosotros solo estamos interesados en este de aquí. Entonces sería 5 teslas por el área. Listo. Esto nos da igual
a que el flujo magnético que pasa por el área sombreada es igual a hacemos el cálculo acá. 3.125 por 10 a la menos 3 Weber. Esa es nuestra respuesta a la pregunta A. Ahora, ¿qué nos preguntaban en el punto B? ¿Cuál es el flujo total a través de las 6 caras? Ok, esto es una pregunta de concepto. ¿Por qué? Todo esto es una superficie cerrada. Es decir, según la ley de Gauss para el flujo magnético, en una superficie cerrada, el campo que fluye a través de la superficie es igual a cero, porque es el mismo campo que entra el que sale. Entonces, esto simplemente vendría siendo la definición de la ley de Gauss para campos magnéticos, que dice que pues el flujo magnético que pasa a través de un área en una superficie cerrada es igual a cero. Y eso fue nuestro segundo ejercicio de la ley de Gauss para el flujo magnético.